Unos meses tras la Dana, la solidaridad apremia, y en el Natural Climb se decidió organizar un Open solidario. Así que sin dudarlo colaboré con ellos para darles más visibilidad. Y ahora voy de camino a probar esos 50 bloques que han hecho todos estos equipadores. Pero después también iremos a las guarderías por las que se hace todo esto y hablaremos con las directoras. Vale. Aquí tenemos los 50 bloquecitos y los podemos hacer, por ejemplo, el 45, al flash, al segundo intento o a raid point, que son más de 2 intentos. Para comenzar a calentar escogí este azul, que es muy interesante por dos cosas. El inicio, que es un poco extraño, y aquí el final, que tienes que hacer con presión. Perfecto, 1 de 50, pero ya verás que los siguientes son más complicados. Aún así, seguimos calentando. El de la derecha, el verde, lo que tenías que hacer era bajar para llegar a coronar el top. Y el de la izquierda, sin embargo, era un poco más largo, de posiciones, con los pies ahí, ponerlos bien, llegar a un top que parecía complicado, pero la verdad es que no lo era tanto. Buah, y en este último bloque de calentamiento, todas las partes blancas resbalan como suelo recién fregado. Y es que tienes que confiar mucho en los pies. Por ejemplo, aquí, fe completa en ese pie izquierdo. Y es que además la siguiente parte lo han pensado bastante bien, porque es creativa la cosa. Tienes que descubrir que si te vas hacia la derecha, aquí, te cabe una rodillita por ahí para empotrar, soltar manos y llegar al top. Ahora sí, a darle caña. ¿Sabes? Me parece que por ahora no te voy a decir cuántos bloques llevo, porque para los siguientes necesitamos concentración. ¡Que te caes! Bueno, eso, necesitamos concentración. Ya puedes intuir por el cambio de camiseta que precisamente a la primera no me salió. Y es que cada bloque tiene múltiples formas de llegar hasta el final. Este translúcido transparente, por ejemplo, según yo quise hacerlo, rozaba mi límite elástico de caderas y necesitaba un saltito. ¡Oh! ¿Ves? Y es que después también son cosas de sutilezas, porque mira la mano izquierda como ahora gira un poquito y eso me permite llegar. Antes lo probé sin ese giro y es que no llegaba, o sea, son sutilezas. Aquí ya estaba atascado, pero este escalador caritativo me dio una idea. Empezar sentado y agarrarme de las dos pequeñitas presas de la esquina. Tras ello recomponerme y levantarme y continuar a la siguiente sección mucho más sencilla. Pero tras ello había un pie derecho un poco complejo para mí, que tengo las piernas un poco largas. ¿Ves que no se dobla bien la rodilla? Pues aunque lo intentara mucho, no lo conseguía. Y él, sin embargo, mira qué sencillez. Así consigue remontar, tomar bien el invertido, salir de ahí y hacer top. Pero dije, ¿sabes qué? Dinámico. Ya que puedo, me lo ahorro. Muy bien. Para el último bloque elegí este de coordinación, que siempre viene bien practicar. Consiste en intentarlo muchas veces hasta que encuentras, mira aquí, hasta que encuentras el método, y ya es mantenerte y continuar. Después, claro, en este caso son bloques de doble textura. Lo que brilla resbala muchísimo. Pero si sabes pisar, puedes llegar al top. Espera, ¿el último? Sí, habían muchos bloques más que me salieron y otros que no. Pero ya es hora de ir a las guarderías, ¿no crees? ¿Cierto? ¿Cómo fue? Primero nos reunimos en el Samaruk de Alfafar, con Alicia. Ahora tenemos el cole ya mucho más recuperado. Está en una fase ya muy avanzada. Ya veo. En un principio hubo que quitar paredes hasta casi 2 metros porque estaban muy humedecidas y había que recuperarlo todo y quitar completamente la humedad. ¿Qué ha pasado? Ha sido un proceso muy complicado a nivel emocional, a nivel económico, a todos los niveles. Pero la verdad es que, ¿ves? Esta es otra clase, otra aula de 2 a 3 añitos. Vosotros también.
Lo que ha sido un empuje brutal para nosotros ha sido la ayuda de la gente, el tú a tú, la ayuda de gente joven como vosotros que ha estado al pie del cañón, la recuperación del centro cuando estaba lleno de barro, cómo venía todo el mundo a ayudar. Eso ha sido un empuje brutal, maravilloso. La verdad ha sido la energía que necesitábamos. Porque al principio, claro, te ves con falta de energía ante la catástrofe, porque es muy duro, es muy fuerte, ¿no? Son 20 años, 21 años aquí, que de repente está todo destruido completamente, es que no pudimos rescatar nada, nada en absoluto. Entonces, claro, ha sido un empuje. Sí, venid, pues sí, claro, es que han pasado 3 meses. No nos damos cuenta, pero, jolín, 3 meses han pasado ya y ha sido súper rápido. Como que no ha avanzado el tiempo, ¿no? Es como... Pero claro, ahora cuando entras yo ya... es otra luz. Hemos trabajado muy duro, muy duro, muy duro. Pero ya te digo, sin la ayuda de la gente hubiera sido imposible. Esto hubiera sido imposible. Han sido muchas asociaciones, fundaciones, personas de forma individual que han venido desde Madrid, desde Logroño, desde La Rioja, Andalucía... Bueno, increíble, increíble. Y lo que van a disfrutar nuestros niños aquí, con toda la escuela nueva, toda la cantidad de material que tenemos nuevo, súper chulo, todo el material Montessori, material de familia. Les va a encantar seguro. Va a ser una pasada. ¿Cuántos niños eran aproximadamente? Pues tenemos 68 niños. 68 niños, niños y niñas, sí. Que son una dulzura, porque la primera infancia es precioso este ciclo, trabajar con ellos. Lo disfrutamos un montón, es muy vocacional, ¿eh? Y esa es otra. Está muy recuperado ya, yo lo voy a avanzar muchísimo. Y claro, después de haber pasado todo, ahora la ves así y dices, ay, sí, era real, ¿no? Se podía, sí se podía, lo hemos conseguido. ¿Veis? Aquí hay mucho trastito ya, nos están llegando ya algunas cosas. Mira, estas son donaciones de hamaquitas, sillitas también, que también, claro, todo el material. En esta aula teníamos el atelier. Aquí íbamos cambiando, cada estación del año tenía una decoración diferente y unos materiales diferentes. Y todo en base a la experimentación y el descubrimiento. Y muy enfocado también a la pedagogía de la luz. Teníamos un retroproyector en el que enfocábamos y teníamos diferentes proyecciones y era como un aula en ambiente, ¿no? Y el patio pues también. Ahora a ver si podéis pasar. Sí. Teníamos todo el suelo de caucho, que hubo que arrancarlo todo, claro, y un pequeño huertecito también, frutales, que también tuvimos que arrancar un albaricoquero. El limonero sí que se ha salvado. Y nada, todo el huertecito, todas las plantitas, todo, ellos disfrutan muchísimo en el huerto también. Al principio también toda esta zona de ahí, del solar, estaba lleno de coches. Había 3 pisos de coches. Y claro, también nos asustaba mucho eso, decíamos, con todo ese mogollón de coches ahí, ¿cómo vamos a comenzar? Es peligroso. Pero bueno, poquito a poquito el ayuntamiento ha ido quitándolos y ahora se ve toda la zona muy despejada. Yo la veo bastante bien, esta zona. Aún queda mucho, pero yo lo veo ya que está pues, ya saludable. Hay menos polvo, ya no hay el polvo que había al principio, entonces ya lo veo saludable para que los niños puedan salir al patio sin problema ni nada. Falta la puerta, falta la verja, pero bueno, son detallitos que poco a poco iremos solucionando. Nosotras queremos empezar ahora en febrero, pero claro, al patio de momento no van a poder salir, porque claro, tiene que estar todo cerradito. No sé, yo creo que a mitad de febrero ya podrán. Sobre todo que las familias puedan conciliar, ¿no? Porque, y los niños que puedan estar con sus iguales y puedan jugar con sus iguales y tengan un espacio divertido para estar y no estar en casa encerraditos, porque ahora mismo aquí no hay parques ni hay nada donde ellos puedan disfrutar, ¿no? Que es lo que tienen que hacer. La base del crecimiento es el movimiento. Si no hay movimiento, no hay evolución cognitiva y no hay crecimiento y no hay aprendizaje. Entonces ellos necesitan libertad de movimiento, acción y estar con sus iguales. Y de momento, pues bueno, les podemos ofrecer un espacio seguro en las aulas y poquito a poquito, pues cuando tengamos el patio ya la zona exterior.
Y las familias es muy importante que se puedan incorporar a sus puestos de trabajo, puedan hacer su vida laboral como toca, que hasta ahora, pues claro, al no tener una zona, un sitio donde llevar a los niños, pues tampoco pueden conciliar. Claro. Es complicado, la verdad es que es complicado. Tenemos un trabajo importante que hacer cuando ellos comiencen a nivel afectivo, muy importante, muy importante, pues lo necesitan, ellos necesitan muchísima afectividad ahora en un momento así. Y va a ser un trabajo duro y para todos, pero lo necesitan, ellos tienen que comenzar ya, es súper importante que empiecen. Sí. Y me comentaban, esta zona de hormigón impreso también la cubrimos, digo, ay, es que me da pena, 21 años viendo el ladrillito ahí y ahora tengo que cubrirlo todo, no sé, es como que son cositas que dices, que son tonterías que no tienen importancia, pero para mí la tienen porque son muchos años aquí con esos espacios y dices, oye, y ahora todo fuera, no queda ningún recuerdo como en mi casa, ¿no? Decir, todo es completamente diferente en casa, ¿no? Porque tienes que borrar, has perdido todo, ¿no? Has perdido fotos, has perdido todo lo que tenías, muebles que eran heredados de tus abuelos, y dices, la puna, ahora todo nuevo, no apetece tampoco, ¿eh? Desde este punto, ¿qué consideras que es lo más necesario, más urgente que necesitáis para retomar las clases? Bueno, pues hemos tenido muchísimas donaciones, pero aún nos siguen faltando algunas cosas. Comentaba con Alba el otro día que nos hace falta una mesa de luz. Sí. También, por ejemplo, material de cocina tampoco tenemos, nos hace falta la encimera, nos hace falta el horno, está por llegar la nevera, nos hace falta algunos juegos específicos. Si nos ponemos a analizar, hay muchísimas cosas que aún nos faltan. Tenemos, por ejemplo, también toda la zona del patio por acabar. A nivel de jardinería, tenemos que poner el sistema de riego, todo el tema de planteles, ajardinar todo el tema del patio, el suelo para el huerto, el suelo de caucho, tenemos que ponerlo. Pues sí que hay muchísimas cosas que todavía, bueno, ya lo veis cómo está, ¿no? Hay que... El mobiliario, todo el mobiliario nuestro de despacho, el mobiliario de adulto, porque sí que es verdad que hamaquitas sí que tenemos también sillas, tenemos mesas, pero aún queda muchísimo mobiliario que tenemos que comprar. Entonces son muchísimas las necesidades, desde toallas, por ejemplo, que parece que es una cosa muy básica pero que no tenemos, hasta cubiertos que tampoco tenemos, es decir, muchísimas cosas a comprar todavía. Entonces estos niños tan chiquititos de 1 o 2 añitos que están moviéndose de forma libre por el aula en un sitio cómodo, con el parqué que está calentito, les ofreces los materiales y ellos están un poco a su libre albedrío moviéndose, es muy importante. Y en las aulas de 2 a 3 es exactamente igual. Es que a través del movimiento es como se crea el aprendizaje, siempre. Entonces no puedes tener a los nenes quietecitos, sentaditos, no. Tienes que ofrecerles los materiales, las propuestas, para que ellos se muevan de forma libre y aprendan, claro. Bueno, pues nosotras estamos súper agradecidas. Esperamos que disfruten mucho del Open y, claro, un agradecimiento profundo por la iniciativa, además porque está comandada por gente súper joven y eso pues nos llega muchísimo al corazón. Gracias de corazón, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Después planeamos quedar en el Cuquet con Mónica, pero una vez allí, en Picaña, nos dimos cuenta de que habían 2 Cuquets, uno en Picaña y otro en Benetússer, así que grabamos de camino. Pues mira, nosotros tanto una como la otra son centros de primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. Este de aquí es más pequeñito, el de Picaña es más pequeñito, tenemos un aula por tramo de edad, entonces aquí hay 40 alumnos. Y en Benetússer, que es más grande, son 6 aulas lo que hay, ahí hay casi 90 alumnos. Ahora ya la vas a ver más o menos reconstruida, no está toda ni mucho menos, nos faltan las puertas, la cocina, que es en lo que había pensado invertir lo que recaudéis vosotros de la escalada. La cocina, claro, desde la bancada para abajo, eso hay que quitarlo todo, hay que arrancarlo. A ver, lo que hicimos fue
primero pues alquilar unos cañones industriales, bueno, primero limpiarlo todo, que ahí había, pues no te puedes imaginar, arrancar el suelo, arrancar el revestimiento de las paredes. Ponemos un friso que es como de PVC, sí, para los niños que no golpeen las paredes y demás. Todo eso hubo que arrancarlo todo, limpiarlo todo, desinfectarlo, y después alquilamos unos cañones industriales que iban con gasoil para acelerar el secado, porque no había manera. ¿Sabes qué pasa? Que encima aquello era obra nueva y cuando yo llegué no había ni suelo, era cemento. Y sobre el cemento me pusieron el parqué. ¿Qué pasa? Que el cemento... ¡buah! Y ahí no había manera. El chico del parqué venía todos los días a medir la humedad, tanto en el suelo como en las paredes. Y me decía, Mónica, no te lo puedo poner. Y yo decía, por el amor de Dios, ponme el suelo ya, que los padres les va a dar un ataque. Total, que con los cañones estos, con deshumidificadores también que teníamos en cada aula, un deshumidificador que sacábamos jarras y jarras de agua. Abierto de par en par, porque se me arrancó también un trozo de fachada. Y entonces lo dejábamos todo abierto, porque tenías que tener calefactores, pero encima que hubiera corriente de aire, porque solo los calefactores lo que provocaban, mira, es que hay unas colas, lo que provocaban es más humedad. Con lo cual, cuando ya conseguimos un nivel de humedad aceptable, que no era el idóneo, pues entonces empezamos a pintar las paredes con una pintura especial para humedad, un poco para salir del paso, porque luego este verano me va a tocar volver a pintar, porque al final, lo que me decía el chico, te va a ir saliendo poco a poco, pero bueno, de momento. Y luego el suelo, en vez de parqué, cambiamos el material por PVC, que es más resistente también a la humedad, sí, con lo cual lo pudimos poner. Luego para las puertas, ahora lo verás, me han hecho unos apaños con unos cartones para que no se me escapen los niños. La cocina, pues lo que es la vitrocerámica, pues compramos una y la pusimos, las neveras también, el lavaplatos también, pero mira, el lavaplatos, que lo tengo desde hace, pues eso, este mes de enero, hoy ya no hemos podido utilizarlo porque se ha estropeado. Claro, ahora vienen las tuberías, es que ya no es lo que vas reponiendo, es que encima van saliendo cosas nuevas diariamente. Muy estresante, muchísimo trabajo. Mi marido y yo hemos estado 2 meses, desde que pasó, 2 meses seguidos, de lunes a domingo, trabajando, porque claro, es que eran 2 coles, era la casa, todo esto sin coche, ¿eh? Este coche me lo han dado. Sin coche veníamos, yo vivo en Alfafar, andando hasta Picaña con una mochila, con guantes, con lo poco que podíamos traer, porque claro, el camino es 1 hora. A trabajar aquí, a limpiar y tal, y luego vuélvete para allá. O sea que es que esto era impensable que nos pasara. Lo único que pensabas es que te podían entrar a robar, era lo único. Pero una inundación, ¿de dónde? Es que nunca en la vida lo hubiéramos pensado. Y mucho menos en Benetúser, ya te digo, porque Picaña, al estar cerquita del barranco, sí que es verdad que cuando llueve mucho, es una población que la verdad es que a mí el cole se me ha inundado más de una vez. Poquita agua, pero claro, al ser parque, pues inmediatamente me toca cambiarlo todo. Pero Benetúser, vamos, no lo hubiera dicho nunca en la vida. Y luego realmente nosotras lo único que notamos cuando volvimos es que tenían unas ganas inmensas de volver al cole y de estar con niños, porque era una felicidad absoluta. Entonces, no, ya te digo, no creo que ellos, a menos que haya alguno que haya vivido una situación traumática, que yo sepa, tengo un bebé que sí que vivió una situación muy fuerte, pero bueno, era muy, muy bebé. Bueno, era Yes, porque ahora solo han pasado 3 meses, pero no, de hecho está feliz, tiene apetito, duerme, está igual. No sé yo si a lo mejor algún niño un poquito más mayorcito, pero no sé, por lo menos en nuestras escuelas no se ha dado el caso así. Son tantas cosas y luego aparte pues un poco con la angustia de ver que las familias estaban agobiadas. Porque al principio es lo típico que las empresas, no pasa nada, pues puedes teletrabajar. ¿Quién podía teletrabajar? Claro. Pero también llegó un momento que apretaban un poquito y los padres ya estaban
un poco saturados, y a mí me llamaban, ¿cuándo piensas abrir? Dime una fecha. Y yo digo, yo no te puedo decir, ojalá te pudiera decir mañana. Digo, pero es que no depende de mí. Nosotros se nos arrancó un trozo de fachada que solo la carpintería de aluminio nos tardó un montón. Es que claro, yo llegó un momento que decía, es que aunque quisiera, no podía por la humedad, pero es que aunque quisiera, digo, si es que está el cole abierto, aunque quiera avanzar, tampoco ha llegado un punto que me quedé parada. Y todo esto ha sido en un tiempo récord, porque nosotros el día 26 de diciembre conseguí abrir. Sí, porque normalmente nosotras lo celebramos todo un montón. Claro, son niños muy pequeñitos y entonces de todo se hace una fiesta y de todo. La Navidad es algo que celebramos mucho, no lo pudimos celebrar. Entonces, como la Nochevieja también la celebramos, yo digo, bueno, pues por lo menos la Nochevieja. Eso es la mascota del aula. Cada aula es un animal. Estas son las abejas. Pues entonces nos han regalado un cuadro con la mascota llena de barro, con la escoba recogiendo los pingüinos, con el nombre de los nenes, los granotes, los hipopótamos, los papallones y los jirafes. Esta de aquí de Picaña hace 27 años. ¿27 ya? Esa la abrí con 25 años. Sí, esa fue la primera que abrí. Y luego 10 años después abrí esta de Benetúser. O sea, esta tiene 17 años. Entonces encontré este local, me encantó, me enamoré de él y dije, pues ya lo tengo. Era una locura porque la verdad es que era una obra nueva, no había nada absolutamente, ni suelo, ya te digo, no había nada. Pero lo vi y dije, aquí, vamos, yo me veo aquí todas las mañanas del mundo. Y nada, y me metí de cabeza y aquí estamos. Pues muy vocacional, Edgar. Esto es vocacional absolutamente. Entonces a mí me mueve esa pasión por la educación y por mis niños. Es que este es el cole. ¿Este de aquí? Sí. El coqueto. Sí. Voy a meter el coche aquí así. Pues aquí, yo no sé si estará mi marido. Todo esto es lo que hemos tenido que subir, estaba más bajito. Estaba por aquí, pero claro, el agua llegó hasta aquí. Entonces lo hemos tenido que poner para tapar todo esto. Estas son las puertas que comenzaban. Hemos hecho un invento. Bastante espacioso, ¿está bien? Sí, somos muy espaciosas, sí. La verdad es que por lo menos lo que es las aulas hemos empezado más. Es que claro, esto lo hemos puesto también pues para que no tocaran hasta que lleguen las puertas. Estas que rompieron el cartón y me han puesto esto porque para que no se me salgan. Esta es otra, esta es la que se rompió. También de mayores. Bueno, de mayores vale, es de 2 años, ¿eh? Ah, vale, de 2 años, 3. De 2 a 3. Esto en principio era el comedor, pero ahora pues eso es un poco el taller. Hola, buenas. Este chico es Edgar, uno de los chicos de la escalada. Muy bien. Aquí es que estamos, esto era el comedor que de momento comen en las aulas. La idea era lo de ellos para la cocina, ¿vale? Porque todo esto pues es lo que hay que cambiar, ¿vale? Lo de arriba pues ya, no, las puertas y el esqueleto, porque es que esto sí está bufado, míralo, ¿lo ves eso rojo y todo eso está bufado todo. Eso. Hoy ha venido la inspectora de sanidad y dice, y que no te toque cambiar los azulejos, que hay gente que les están saltando los azulejos. Esto el despacho, que lo mismo, pues tenemos una psicóloga y una pedagoga que vienen los miércoles a trabajar con los niños, atienden a los padres y ahí es donde nos han atendido hoy, ahí con una mesita como hemos podido. Ordenador tenemos desde la semana pasada, es que vamos así. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Las puertas de los armarios nos vendrán la semana que viene, pues de momento tenemos ahí tapado como podemos. Esta es la clase de los pequeñitos. Estas son las de los bebés. Buenamente, el patio. Y nada, y esta es nuestra escuela. El cole, como habrás visto, es todo blanco porque la decoración la hacen ellos a lo largo del curso. Y entonces tú llegas aquí en septiembre y no hay nada en las paredes, están todas blancas. Pero conforme va avanzando el curso van haciendo un montón de... Porque todo lo que ellos no se llevan... En mi época, por ejemplo, salías con los trabajos a casa, los que habías hecho en el cole. Ahora se trabaja de una forma súper diferente. Es todo experimental, todo manipulativo. Entonces, ellos no se llevan nada a casa porque todo lo que hacen son experimentos, son talleres, son cosas que, pues eso, inventos.
Tengo el congelador ahora, unos cubos de hielo azules, porque están trabajando el invierno. Entonces, quiero decir, es ese tipo de cosas, ¿sabes? ¿Ves? Ya lo tienen medio preparado, para mañana pues harán cositas. Pues nada, el sábado nos veremos, ¿no? ¿Y el sábado? El sábado fue una fiesta. Los competidores se juntaron, los conocidos se volvieron a ver. Y todos pasamos un buen rato, ya fuera comiendo o bailando. Porque eso también es escalada. Un baile, a pesar de lo que pase. Y a veces, un baile, porque ya pasó. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de haber podido participar en una competición de este tipo y un tipo de evento así. Y nada, pues espero que si vuelve a haber otra tragedia así, Dios no quiera, podamos volver a unirnos todos para sacar lo bueno que queda de nosotros. Ha sido complicado porque yo estas 2 últimas semanas he estado de exámenes y entrenar 3 horas al día, estudiar para sacar todo notables y conseguir que funcionara todo bien ha sido difícil, pero ha quedado bien, la gente se lo ha pasado bien y hemos recaudado dinero, que era lo que yo quería, entonces feliz.